Nunca imaginé que a los 68 años estaría sentada aquí contándoles cómo mi propio hijo intentó borrarme del mundo. Mi nombre es Lucrecia Vidal y esta es la historia de cómo fui abandonada como un mueble viejo que nadie quiere. Van a escuchar ahora un relato que muchos preferirían ocultar por vergüenza, pero yo elegí compartirlo porque sé que no estoy sola. Hay muchas Lucrecias por ahí, silenciadas por el abandono. El abandono tiene un sonido. ¿Lo sabían? Es el ruido de un motor alejándose mientras tus rodillas se clavan en la tierra roja de una propiedad olvidada. Es el silencio absoluto que queda después, solo interrumpido por el viento entre los árboles que serán tu única compañía. El abandono también tiene un olor, a polvo, a humedad, a soledad, y un sabor amargo que permanece en la boca durante días, mezclándose con las lágrimas que no puedes contener. Era una tarde de mayo, cielo nublado, cuando Ernesto, mi único hijo, apareció en mi pequeña casa con una sonrisa que hoy reconozco como falsa. Lo recuerdo perfectamente porque había estado lloviendo toda la mañana y el sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes. Yo estaba preparando un té de hierbas, el mismo que solía prepararle a él cuando era pequeño y tenía fiebre. Mis manos, ya marcadas por arrugas y manchas de la edad, temblaban ligeramente mientras cortaba las hojas de menta del pequeño jardín que cultivaba en mi ventana. El sonido del claxon me sobresaltó. Era raro que Ernesto viniera sin avisar, especialmente un día entre semana. Desde que se casó con Mariana, sus visitas se habían vuelto cada vez más escasas y tensas, siempre mirando el reloj, siempre con prisa, siempre con esa expresión de quien cumple una obligación desagradable. «Mamá, prepara una maleta pequeña. Voy a llevarte a conocer un lugar especial», dijo con aquella voz suave que siempre usaba cuando quería algo, la misma voz que usaba de niño cuando me pedía quedarse despierto un poco más o cuando de adolescente me convencía para que le diera permiso para alguna fiesta. Una voz que siempre me desarmaría, porque era la voz de mi niño, del pequeño que había criado sola después de que mi esposo Roberto muriera en aquel accidente de carretera. Confié. ¿Cómo no confiar en el niño que acuné en mis brazos durante tantas noches? En el hombre que crié sola después de que mi marido falleciera cuando Ernesto tenía apenas 12 años. Aún recuerdo las noches en que Ernesto lloraba por su padre y yo, tragándome mis propias lágrimas, le contaba historias de valientes caballeros y princesas sabias para que pudiera dormir, historias de coraje y bondad que esperaba guiaran su vida. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras guardaba algunas ropas en una pequeña bolsa de tela que había cosido yo misma años atrás. Ernesto, apoyado en el marco de la puerta de mi habitación, se encogió de hombros con despreocupación. «Es una sorpresa, mamá. Te van a encantar. Un lugar tranquilo, en contacto con la naturaleza. Siempre dijiste que te gustaría vivir en el campo, ¿no?». Era cierto. En mis años como profesora de literatura en la Escuela de San Lorenzo del Valle, solía hablar de retirarme algún día a un lugar tranquilo donde pudiera leer sin interrupciones y tal vez escribir ese libro de cuentos populares que siempre había soñado compilar. Pero eso fue antes, cuando todavía tenía energía, cuando mis piernas no se quejaban con cada cambio de clima, cuando no necesitaba medicina para mantener mi presión arterial bajo control. Puse algunas ropas en una bolsa, 2 vestidos, ropa interior, un chal tejido por mi madre hace décadas. Añadí mis medicinas para la presión, un pequeño libro de poemas que siempre me acompañaba y una foto antigua donde aparecíamos Roberto, Ernesto y yo frente al mar, sonriendo como si la felicidad pudiera ser eterna. «¿Cuántos días estaremos fuera?», pregunté, insegura sobre qué más empacar. «No te preocupes por eso ahora», respondió Ernesto, mirando su reloj de pulsera. Un reloj caro, brillante, ostentoso, tan diferente de los relojes simples que Roberto solía usar. «Vámonos ya. Quiero llegar antes del atardecer». Dejé mi pequeña casa con una extraña sensación en el pecho, un presentimiento quizás, una intuición que intenté ignorar. Cerré la puerta sin saber que nunca volvería a abrirla, que nunca volvería a ver aquel sofá gastado donde había pasado tantas tardes corrigiendo exámenes, que nunca volvería a regar mis plantas ni a oír el canto de los pájaros que visitaban mi jardín cada mañana. Entré en su coche, uno de esos modelos importados que cuestan más que todo lo que gané en mi vida como profesora.
El interior olía a cuero nuevo y a un perfume caro que seguramente era el que usaba Mariana. En el asiento trasero vi una carpeta con papeles, documentos con sellos oficiales que Ernesto se apresuró a guardar en la guantera cuando notó mi mirada. Mientras salíamos de San Lorenzo del Valle, intenté hacer conversación. Le pregunté por su trabajo, por esa empresa inmobiliaria que había fundado y que parecía estar creciendo rápidamente. Me contó algunos detalles superficiales, mencionó nombres de proyectos y cifras que no significaban nada para mí. Habló de Mariana, de cómo ella había redecorado su oficina, de una cena con clientes importantes, pero algo estaba mal. Lo percibía en la forma en que sus manos apretaban el volante, en cómo evitaba mirarme directamente, en los silencios incómodos que caían entre nosotros. Ahora entiendo por qué. Estaba ensayando mentalmente, practicando lo que diría, cómo actuaría en el momento de la traición. La carretera pavimentada pronto dio paso a un camino de tierra roja. Las casas fueron quedando atrás, así como los postes de luz. El paisaje se volvió más salvaje, con árboles altos que formaban un túnel verde sobre nosotros. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de ansiedad y confusión. Nunca había estado en esta parte de la región. Ernesto, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto?, pregunté, intentando que mi voz no revelara mi creciente inquietud. Confía en mí, mamá, respondió sin apartar la vista del camino. Ya casi llegamos. Confiar en él. Eso era lo que había hecho toda mi vida, ¿no? Confiar en que el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio, al que había enseñado valores y principios, al que había contado cuentos sobre héroes y villanos, sabría distinguir el bien del mal. Confiar en que la semilla plantada en suelo fértil daría buenos frutos. Qué equivocada estaba. Mi corazón se encogió, pero ahogué mi preocupación. Mi hijo jamás me haría daño, pensé, engañándome a mí misma como tantas madres hacen. Como si el amor maternal fuera un escudo contra la crueldad, como si dar vida a alguien garantizara que esa vida nunca se volvería contra ti. Después de casi 2 horas de viaje, durante las cuales el paisaje se volvía cada vez más desolado y el camino más difícil, llegamos a una vieja puerta de hierro oxidada. Un cartel desgastado y apenas legible colgaba de ella. Finca Los Guardianes. La maleza crecía por todos lados, enredaderas salvajes que trepaban por los postes de la entrada, hierbas altas que llegaban hasta las rodillas. Era obvio que nadie había cuidado de este lugar en años, tal vez décadas. Ernesto detuvo el coche frente a la puerta, salió y la abrió con esfuerzo, pues las bisagras oxidadas se resistían. Volvió al coche y continuamos por un camino aún más irregular, bordeado por árboles centenarios cuyos troncos retorcidos parecían figuras fantasmales en la luz del atardecer. Finalmente, se perfiló ante nosotros la silueta de una casa. No, casa es demasiado generoso. Era una estructura decrépita, una sombra de lo que alguna vez debió ser una residencia rural elegante. El paso del tiempo, la lluvia, el sol inclemente y el abandono la habían transformado en una ruina. Tejas faltantes en el techo dejaban entrever agujeros por donde seguramente el agua se filtraba durante las tormentas. Las ventanas, muchas rotas o sin vidrios, parecían ojos vacíos observándonos. La madera de la que estaba construida mostraba signos de putrefacción en varios puntos. Un porche que rodeaba la fachada principal amenazaba con derrumbarse ante la más leve presión. Llegamos, dijo Ernesto, apagando el motor y dejando que un silencio sepulcral nos envolviera. El único sonido era el motor del coche enfriándose con pequeños chasquidos metálicos. Salimos del vehículo y el silencio del campo solo fue interrumpido por el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. El aire olía a tierra húmeda, a vegetación silvestre y a algo más, algo rancio y viejo. ¿Qué es este lugar, hijo?, pregunté mientras él sacaba mi bolsa del maletero. Mi voz sonaba pequeña, casi infantil, perdida en la inmensidad del bosque que nos rodeaba. Fue entonces cuando vi su rostro cambiar. Fue como si una máscara cayera, revelando lo que había debajo. La fachada del hijo dedicado, del hombre preocupado por el bienestar de su madre, se desintegró en un instante. Lo que quedó fue un rostro que yo no reconocía.
aunque compartiera los mismos rasgos que el niño que había criado: ojos fríos, calculadores, una mandíbula tensa, labios apretados en una línea de determinación cruel. Tiró mi bolsa en el suelo de tierra, ensuciando mi poca ropa. El gesto, tan deliberadamente irrespetuoso, me impactó más que cualquier palabra. Era un acto de desprecio puro, la negación física de todo lo que yo representaba para él. Ahora vas a vivir donde te mereces, lejos de todos. Las palabras salieron como veneno de su boca, cada sílaba cargada de un resentimiento que no comprendía. ¿De dónde venía tanto odio? ¿Qué había hecho para merecer esto? Mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo mientras mi cuerpo se paralizaba, incapaz de reaccionar. Ernesto, conseguí pronunciar, mi voz quebrándose en esa palabra que antes significaba amor y ahora se convertía en una pregunta dolorosa. ¿De dónde me estás viendo? ¿Has sentido alguna vez que alguien cercano podría hacerte daño? Déjamelo saber en los comentarios, porque tu experiencia es importante para mí. Si esta historia te parece interesante, suscríbete al canal Abuela Recordó, para no perderte más relatos como este. Estoy cansado de que entorpezcas mi vida, mamá. Mariana ya no soporta tus visitas, tus llamadas, tus historias antiguas. Necesitamos espacio. Aquí tendrás mucho espacio. Cada palabra que salía de su boca era como una daga que se clavaba en mi pecho. El hijo al que había dado todo, por quien había sacrificado sueños propios, me miraba ahora con unos ojos que no reconocía. ¿Dónde estaba mi Ernesto? ¿Qué había pasado con aquel niño que corría a mis brazos cuando tenía miedo de las tormentas? Hijo, ¿qué te he hecho para merecer esto? Conseguí balbucear, las palabras tropezando entre sí mientras mis piernas comenzaban a temblar. Ernesto simplemente se encogió de hombros, un gesto tan casual como si estuviera respondiendo a una pregunta sobre el clima. Nacer, envejecer y convertirte en un estorbo. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, sus zapatos italianos levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. Quise correr tras él, suplicarle que no me dejara, pero mi cuerpo no respondía. Era como si cada músculo, cada nervio, se hubiera congelado ante la magnitud de la traición. Hay un pozo en la parte trasera que todavía funciona, dijo mientras abría la puerta del conductor. Dejé algunas latas de comida en la cocina. Deberían durar un mes si economizas. Para entonces, ya habré vendido tu casa en la ciudad para pagar algunas de mis deudas. La última cosa que me dijo, por la ventanilla abierta antes de arrancar el motor, fueron palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. No intentes salir de aquí a pie. Son kilómetros hasta la carretera principal y apenas puedes caminar hasta la tienda de la esquina sin cansarte. Vi el coche levantando polvo hasta desaparecer en la curva. Allí me quedé, de pie, mientras el sol comenzaba a ponerse. Los colores del atardecer, rojos, naranjas, morados, parecían burlarse de mí con su belleza efímera. El mundo seguía girando, indiferente a mi dolor. Las aves continuaban su canto. El viento seguía susurrando entre las hojas. Solo yo me había detenido, paralizada en un momento que dividía mi vida en un antes y un después. Mis piernas finalmente cedieron y caí de rodillas, sintiendo el mundo derrumbarse a mi alrededor. El polvo de la tierra se pegó a mis lágrimas, formando pequeñas manchas de barro en mis mejillas. No sé cuánto tiempo permanecí así, arrodillada en medio de la nada, sosteniendo contra mi pecho la pequeña bolsa con mis pertenencias como si fuera un salvavidas en un océano embravecido. La oscuridad comenzó a caer, trayendo consigo un frío que se colaba hasta los huesos. Los sonidos del bosque cambiaron, volviéndose más misteriosos, más amenazantes. En la distancia, el aullido de algún animal salvaje me recordó lo vulnerable que era mi situación. Con esfuerzo, me puse de pie. Tenía que encontrar refugio. Tenía que sobrevivir, no por Ernesto, que me había desechado como a un trasto inservible, sino por mí misma, por la Lucrecia que había sido, que todavía era, a pesar de todo. Me acerqué a la casa ruinosa con pasos cautelosos. La escalera que conducía al porche crujió peligrosamente bajo mi peso. La puerta principal estaba hinchada por la humedad y tuve que empujarla con todo mi cuerpo para conseguir abrirla. El chirrido de las bisagras oxidadas rompió el silencio, sobresaltándome. Era como si la casa misma protestara por mi intrusión después de tanto tiempo abandonada.
El interior era tan desolador como el exterior. Una capa gruesa de polvo cubría cada superficie. Telarañas decoraban las esquinas como guirnaldas macabras. El olor a humedad y a algo más, podría ser moho, era casi insoportable. Dejé mi bolsa en el suelo, levantando una pequeña nube de polvo que me hizo toser. La casa tenía 3 habitaciones principales, una sala que también servía de cocina, un dormitorio pequeño y un baño en condiciones deplorables. En la cocina, tal como Ernesto había dicho, encontré una pila de latas, frijoles, sardinas, maíz. Las conté meticulosamente, 24 latas en total. Si comía una al día, tendría comida para algo más de 3 semanas. Y después, no quise pensar en ello. En el dormitorio, un colchón viejo y manchado sobre el suelo de madera sería mi cama. No había sábanas, ni almohada, solo ese rectángulo deformado que olía a humedad y a años de abandono. Me senté en el borde y el colchón se hundió bajo mi peso, levantando otra nube de polvo que me hizo estornudar repetidamente. Aquella noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Cada crujido de la madera me sobresaltaba. Cada sonido proveniente del bosque me hacía imaginar bestias salvajes acechando. El frío se intensificó y me envolví en mi chal tejido, ese que mi madre había hecho con sus propias manos décadas atrás. ¿Qué pensaría ella si pudiera verme así? La mujer que había educado a su hija para ser fuerte e independiente, para encontrar en los libros la salvación y en el conocimiento la libertad. ¿Qué diría al verme abandonada como un objeto inservible? Las lágrimas volvieron, esta vez acompañadas por sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por lo que había perdido, lloré por la traición, lloré por el pasado que ya no volvería y por el futuro que de repente se había vuelto tan incierto, tan precario. Durante las horas más oscuras, mi mente repasaba una y otra vez los años compartidos con Ernesto, las noches en vela cuando era un bebé con cólicos, los días enteros trabajando en la escuela y luego en casa para que nunca le faltara nada, el esfuerzo sobrehumano después de la muerte de Roberto para mantener una apariencia de normalidad, para que mi hijo no sintiera el peso aplastante de mi propia tristeza. ¿Cuándo había cambiado todo? Fue cuando conoció a Mariana, con su familia adinerada y sus aires de grandeza. Fue cuando fundó su empresa inmobiliaria y comenzó a moverse en círculos donde el dinero y el estatus lo eran todo. ¿O el cambio estaba ya ahí, latente, esperando el momento adecuado para manifestarse? Recordé con dolorosa claridad la última cena que habíamos compartido en mi casa, apenas 3 semanas antes. Ernesto había venido solo, sin Mariana. Dijo que ella tenía un compromiso social. Preparé pollo al romero, su plato favorito desde niño. Durante toda la cena estuvo distante, revisando constantemente su teléfono, contestando mensajes con el ceño fruncido. ¿Problemas en el trabajo?, le había preguntado, intentando establecer una conexión. Nada que deba preocuparte, respondió secamente sin apartar la mirada de la pantalla. Cuando le serví el postre, un flan casero que me había llevado toda la tarde preparar, apenas lo probó. «Estoy cuidando mi peso», dijo, empujando el plato hacia un lado. El mismo plato que de niño solía lamer hasta dejarlo reluciente. Como no vi las señales, estaban todas ahí, claras como el agua. Las visitas cada vez más espaciadas, las conversaciones telefónicas más cortas y tensas, las excusas constantes para no pasar tiempo conmigo. Y yo, ciega de amor maternal, las ignoré todas, convenciéndome de que era solo el ritmo frenético de la vida moderna, las presiones del trabajo, la adaptación a su nuevo matrimonio. El primer rayo de sol entró por la ventana rota, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeños planetas en un universo miniatura. Me incorporé, sintiendo cada músculo protestar. La noche en aquel colchón duro había dejado mi cuerpo entumecido, especialmente mis rodillas, siempre problemáticas desde que cumplí los 60. Mi estómago gruñó, recordándome que no había comido nada desde el almuerzo del día anterior. Con movimientos lentos me dirigí a la cocina. Tenía que racionar la comida, así que abrí una lata de frijoles y me permití comer solo la mitad, guardando el resto para la cena. Sin electricidad, sin refrigerador, la comida abierta debía consumirse pronto o se echaría a perder.
El agua era otro problema crítico. Ernesto había mencionado un pozo, así que salí a buscarlo. El sol de la mañana ya calentaba, prometiendo un día de calor intenso. La hierba alta me arañaba las piernas mientras caminaba alrededor de la casa. Finalmente, lo encontré en la parte trasera, un pozo de piedra con un sistema de bombeo manual que parecía tan antiguo como la casa misma. La manivela estaba oxidada y se resistía a moverse. Tuve que usar toda mi fuerza, sintiendo cómo mis músculos protestaban, cómo mi corazón se aceleraba peligrosamente con el esfuerzo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la manivela cedió con un chirrido metálico y el agua comenzó a fluir. Salía marrón al principio, cargada de óxido y sedimentos, pero después de varios minutos bombeando, comenzó a aclararse. Bebí directamente de mis manos ahuecadas, sintiendo el agua fresca bajar por mi garganta. Nunca algo tan simple había sabido tan delicioso. Lavé mi cara, mis brazos, intentando eliminar la sensación pegajosa de la noche pasada. Sin jabón, sin toalla, era lo mejor que podía hacer. Los días siguientes establecí una rutina de supervivencia. Despertaba con el sol, bombeaba agua del pozo, comía frugalmente, exploraba los alrededores buscando cualquier cosa que pudiera serme útil. La propiedad era grande, varias hectáreas de terreno, en su mayoría cubierto por bosque. Descubrí restos de lo que debió ser un huerto. Algunos tomates silvestres crecían entre las malas hierbas, junto con hierbas aromáticas que habían sobrevivido al abandono. Encontré un cobertizo detrás de la casa donde guardaban herramientas viejas, un rastrillo sin varios dientes, una pala oxidada, un martillo con el mango astillado. Por las noches me sentaba en el porche cuando el clima lo permitía, observando las estrellas. Sin la contaminación lumínica de la ciudad, el cielo nocturno se revelaba en todo su esplendor. Identificaba constelaciones que había mostrado a mis alumnos en excursiones escolares, recordando los mitos asociados a cada una. Era un pequeño consuelo, un recordatorio de que el universo seguía su curso, ajeno a las pequeñas tragedias humanas. En esos momentos de contemplación, mi mente oscilaba entre la desesperación y una extraña calma. Parte de mí quería rendirse, dejarse llevar por la edad, el abandono, la soledad. Otra parte, más terca, más resiliente, se negaba a darle a Ernesto la satisfacción de derrotarme. Una tarde, mientras reorganizaba las latas de comida que me quedaban, ya solo tenía 16, escuché un sonido de motor a lo lejos. Mi corazón dio un vuelco. Había recapacitado Ernesto. Venía a buscarme. Salí corriendo al camino de entrada, tan rápido como mis piernas artríticas me permitían. Una nube de polvo se acercaba por el camino de tierra. No era el elegante coche de Ernesto, sino una camioneta vieja y desvencijada. Se detuvo a unos metros de donde yo estaba parada, agitando frenéticamente los brazos. El conductor, un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol, bajó la ventanilla y me miró con curiosidad. «¿Está bien, señora?», preguntó, su voz cargada de acento local. «Por favor, ayúdeme», supliqué, las palabras atropellándose entre sí. «Mi hijo me abandonó aquí. Necesito volver a la ciudad. Necesito». El hombre me miró con una mezcla de confusión y desconfianza. «¿Su hijo la dejó aquí? ¿En la vieja finca Los Guardianes?» «Sí, hace casi una semana. Por favor, lléveme con usted», insistí, acercándome más a la camioneta. El hombre apartó la mirada incómodo. «Mire, señora, no puedo involucrarme en problemas familiares. Esta propiedad pertenece a los Vidal Salcedo ahora. Si usted está aquí sin permiso». Mi sangre se congeló. ¿Los Vidal Salcedo? Ese era el apellido de casada de Mariana. ¿Cómo era posible? «¿Qué quiere decir con que pertenece a los Vidal Salcedo?», pregunté, intentando mantener la calma. «Su hijo, Ernesto Vidal, y su esposa compraron toda esta área hace unos meses. Están planeando un gran desarrollo inmobiliario, ¿no lo sabía?». El hombre parecía genuinamente sorprendido. «Trabajo entregando materiales para el proyecto. La construcción comenzará el próximo mes. Un desarrollo inmobiliario». Todo tenía sentido ahora. No era solo deshacerse de mí, era colocarme estratégicamente en una propiedad que pronto sería demolida. ¿Esperaba Ernesto que muriera aquí? ¿Que mi cuerpo fuera descubierto durante las excavaciones? ¿O simplemente no le importaba lo que sucediera conmigo siempre que estuviera fuera de su vida? «Por favor», intenté nuevamente. «Soy Lucrecia Vidal, madre de Ernesto.
Me dejó aquí contra mi voluntad. Solo necesito llegar a San Lorenzo para contactar con la policía. El hombre sacudió la cabeza. Lo siento, señora, pero no puedo creer eso. El señor Vidal es un empresario respetado. Todos saben que su madre se mudó a la costa hace un tiempo. Puso el motor en marcha nuevamente. Debería irse antes de que envíen seguridad. Este lugar no es seguro para personas mayores. Y sin más, se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y mi última esperanza. Caí de rodillas en el camino, sintiendo la tierra caliente bajo mi piel, las lágrimas formando pequeños charcos de barro frente a mí. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo me había abandonado, sino que había construido toda una narrativa alternativa sobre mi paradero. ¿Quién me creería ahora? ¿Quién tomaría en serio a una anciana desorientada frente a la palabra de un empresario exitoso y respetado? Esa noche, la desesperación me consumió como nunca antes. Sentada en el suelo de la cocina, consideré todas mis opciones, que eran pocas y desoladoras. Podía intentar caminar hasta la carretera principal, pero Ernesto tenía razón. Mis rodillas apenas soportaban caminar alrededor de la casa. Kilómetros de terreno irregular serían imposibles. Podía esperar a que otra persona pasara, pero ¿quién me creería después de lo que aquel hombre había dicho? Podía intentar sobrevivir con lo poco que tenía, pero las latas se acabarían eventualmente. Mientras reflexionaba sobre mi trágica situación, mi mirada vagó por la cocina deteriorada, deteniéndose en un detalle que no había notado antes. Uno de los tablones del suelo sobresalía ligeramente, como si hubiera sido movido recientemente. Con esfuerzo, me arrodillé y tiré del tablón. Se levantó con sorprendente facilidad, revelando un pequeño espacio debajo. Dentro había una caja de metal, del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Con manos temblorosas, saqué la caja y la abrí. Contenía papeles viejos, amarillentos por el tiempo, y una pequeña llave oxidada. Examiné los papeles bajo la luz menguante. Parecían documentos de propiedad, escrituras, planos antiguos. La letra era pequeña y difícil de leer en la penumbra, pero algo llamó mi atención. La palabra mineral aparecía varias veces. Guardé cuidadosamente los papeles en la caja, decidida a examinarlos con más detenimiento a la luz del día. La llave, sin embargo, me intrigaba. ¿Qué abriría? Miré alrededor de la cocina, buscando algún cajón, alguna puerta que pudiera corresponder con aquella llave antigua. Fue entonces cuando lo noté. El pesado aparador que ocupaba una esquina de la cocina parecía estar ligeramente desplazado de la pared, como si ocultara algo detrás. Con un esfuerzo que hizo crujir mis articulaciones, empujé el mueble algunos centímetros. Detrás, parcialmente oculta por el papel tapiz descolorido y despegado, había una pequeña puerta. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Con un giro, la puerta se abrió, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El miedo me paralizó momentáneamente. ¿Qué habría allá abajo? ¿Sería seguro descender esos escalones que parecían tan frágiles, tan antiguos? Pero la curiosidad y la desesperación eran más fuertes. Encontré una vieja lámpara de aceite en un estante. La llené con el poco aceite de cocina que quedaba en una botella que Ernesto había dejado y la encendí con los fósforos que guardaba en mi bolsa. La luz temblorosa iluminaba débilmente el pasaje. Los escalones crujían bajo mi peso, protestando tras años de desuso. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendía. Un olor extraño, a papel viejo y a tierra húmeda, me rodeaba. Cuando llegué al final de la escalera, la lámpara reveló un espacio sorprendentemente grande y ordenado. No era un simple sótano, sino una especie de archivo. Estanterías cubrían las paredes, llenas de cajas y carpetas cuidadosamente etiquetadas. En el centro había una mesa de trabajo con varios mapas desplegados, sujetos en las esquinas por piedras de diferentes tamaños y colores. Me acerqué a la mesa, sosteniendo la lámpara en alto. Los mapas mostraban la propiedad y sus alrededores, con marcas y anotaciones que no comprendí inmediatamente. Junto a ellos había un cuaderno con una caligrafía apretada y técnica, lleno de términos que me resultaban desconocidos: vetas mineralógicas, concentración por metro cúbico, potencial extractivo. Abrí una de las carpetas cercanas
y encontré informes oficiales con sellos gubernamentales. Eran estudios geológicos fechados varias décadas atrás. A pesar de mi limitado conocimiento en la materia, una cosa quedaba clara: la finca Los Guardianes, este lugar olvidado donde Ernesto me había abandonado para morir, contenía algo valioso bajo su superficie, algo tan valioso que alguien había dedicado años a estudiarlo, documentarlo y, aparentemente, mantenerlo en secreto. Mientras sostenía aquellos documentos en mis manos temblorosas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El miedo y la desesperación que habían sido mis compañeros constantes durante los últimos días comenzaron a ceder terreno a algo nuevo, una resolución fría, calculada, una determinación que no sabía que poseía. Si estos documentos decían lo que yo creía, entonces quizás mi abandono no sería mi fin, quizás, por una ironía del destino, sería mi nuevo comienzo. Y tal vez, solo tal vez, llegaría el día en que Ernesto lamentaría profundamente haberme dejado exactamente en este lugar. Con renovada energía, comencé a examinar metódicamente cada documento, cada mapa, cada nota. Pasé toda la noche en aquel sótano, olvidando el hambre, el cansancio, incluso el dolor de mis articulaciones. Mi mente de profesora, entrenada para absorber y organizar información, trabajaba a toda velocidad. Cuando el primer rayo de sol se filtró por una pequeña ventana alta en el sótano, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como diminutas estrellas, yo ya tenía una comprensión clara de lo que había encontrado. Y más importante aún, tenía un plan. Este lugar, esta casa vieja en medio del bosque donde mi hijo me había abandonado diciendo: ahora vas a vivir donde te mereces, lejos de todos, guardaba un secreto que cambiaría todo. Un secreto que transformaría mi abandono en la mayor lección que mi hijo jamás recibiría. Y cuando días después, Ernesto me llamó desesperadamente 45 veces para preguntarme qué había hecho, ya era demasiado tarde para él, pero justo a tiempo para mí. A la mañana siguiente, con la luz del día iluminando el sótano que había descubierto, pude examinar con mayor detalle los documentos que cambiarían mi destino. Lo que tenía ante mí eran informes geológicos detallados, realizados a principios de los años 80 por una empresa minera que había desaparecido hace tiempo. Según estos informes, la tierra bajo la finca Los Guardianes contenía un yacimiento considerable de cobre y níquel de alta pureza. Uno de los documentos, fechado en 1982, concluía: la concentración mineral encontrada en las muestras sugiere un depósito de valor económico significativo. Se recomienda proceder con estudios de viabilidad para posible explotación. El informe estaba firmado por un tal doctor Octavio Zambrano, geólogo jefe de Minera Continental S.A. ¿Por qué nunca se había explotado este yacimiento? La respuesta estaba en otra carpeta. Disputas legales sobre la propiedad habían paralizado el proyecto. Los herederos originales de la finca habían litigado durante años hasta que aparentemente todos perdieron interés o recursos para continuar. El proyecto minero quedó olvidado, los informes archivados en este sótano y la propiedad abandonada hasta que, por alguna razón que aún desconocía, había terminado en manos de la familia de Mariana. Mi mente de profesora, acostumbrada a conectar datos y encontrar patrones, trabajaba a toda velocidad. Si Ernesto y Mariana habían comprado esta propiedad para un desarrollo inmobiliario, era posible que no conocieran su verdadero valor. Quizás habían adquirido la finca por su ubicación, por el precio del terreno en superficie, sin imaginar lo que yacía debajo. Me senté en la vieja silla de madera frente a la mesa de trabajo, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Ya no era solo la mujer abandonada, la madre traicionada. Era la guardiana de un secreto valioso. Y ese secreto podría ser mi salvación, mi venganza, o ambos. Pero primero, necesitaba sobrevivir. Necesitaba salir de aquí, contactar con alguien que pudiera ayudarme. Los documentos no servirían de nada si moría de hambre o deshidratación en esta casa olvidada. Durante los siguientes días, mi determinación se volvió feroz. Comencé a racionar la comida con mayor disciplina, permitiéndome apenas lo suficiente para mantener las fuerzas. Exploré cada rincón de la propiedad buscando recursos. Encontré algunos árboles frutales silvestres, aprendí a reconocer hierbas comestibles
Incluso improvisé trampas para pequeños roedores usando técnicas que había leído en libros de supervivencia que alguna vez recomendé a mis estudiantes, nunca imaginando que yo misma necesitaría esos conocimientos. El agua seguía siendo mi mayor preocupación. El pozo funcionaba, pero bombear requería un esfuerzo físico que cada día me resultaba más difícil. Mis manos desarrollaron ampollas que se convertían en callosidades. Mi piel, antes protegida del sol por una vida mayormente de interior, comenzó a enrojecerse y pelarse. Improvisé un sombrero con un trozo de tela que encontré en un armario y usaba mi chal para cubrirme los brazos durante mis expediciones por la propiedad. Las noches eran lo peor. Los ruidos del bosque, los crujidos de la casa vieja, la oscuridad casi completa, todo conspiraba para mantenerme en un estado constante de alerta que me impedía descansar adecuadamente. Cuando lograba dormitar, mis sueños estaban poblados por la imagen de Ernesto abandonándome, una y otra vez, en un ciclo interminable de traición. Una mañana, mientras exploraba los límites más alejados de la propiedad, descubrí algo que no había notado antes: un pequeño arroyo que serpenteaba entre los árboles. El agua corría clara y fresca, mucho más limpia que la del pozo. Seguí su curso, preguntándome hacia dónde iría. Si este arroyo desembocaba en un río más grande, quizás podría seguirlo hasta encontrar civilización. Caminé durante lo que me parecieron horas, siempre junto al arroyo, deteniéndome frecuentemente para descansar mis rodillas doloridas. El terreno se volvía cada vez más accidentado, con pendientes que representaban un desafío considerable para una mujer de mi edad. Pero la determinación puede ser un combustible poderoso. Cada paso me alejaba de la casa del abandono y me acercaba a la posibilidad de sobrevivir, de recuperar el control de mi vida. El arroyo finalmente desembocaba en un río pequeño pero caudaloso, y allí, como una visión, vi algo que aceleró mi corazón: una cabaña, pequeña, modesta, pero indudablemente habitada. Salía humo de su chimenea y había ropa tendida secándose al sol. «¡Hola!», grité con todas mis fuerzas, mi voz quebrándose por el esfuerzo. «¡Por favor, ayuda!». Un hombre mayor salió de la cabaña, entornando los ojos para verme mejor. Tendría unos 70 años, con una barba blanca y espesa, y la piel curtida de quien ha pasado toda su vida a la intemperie. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz áspera pero no hostil. Me acerqué lo más que pude, mis piernas temblando de agotamiento. «Me llamo Lucrecia Vidal. Estoy perdida. Me abandonaron en una casa vieja. Por favor». No pude terminar. La fatiga, el hambre, la deshidratación y la emoción fueron demasiado. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, la oscuridad envolviéndome como un manto misericordioso. Cuando desperté, estaba acostada en una cama estrecha pero limpia. Un olor a sopa de pescado impregnaba el aire. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo protestar. «Con calma, señora», dijo una voz cercana. Era el hombre de la barba blanca, sentado en una silla junto a la cama. «Ha estado inconsciente casi un día entero». «¿Dónde estoy?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «En mi cabaña. Me llamo Santos Herrera». Se levantó y me trajo un vaso de agua. «Beba despacio». El agua fresca fue como un bálsamo para mi garganta reseca. Santos me contó que era pescador jubilado y que vivía solo en aquella cabaña desde hacía años. Conocía la finca Los Guardianes, por supuesto. Todo el mundo en la región sabía de aquella propiedad abandonada que recientemente había sido adquirida por gente de la ciudad con mucho dinero. «¿Dice que la abandonaron allí?», preguntó, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y preocupación. «¿Quién haría algo así?». «Mi hijo», respondí, las palabras tan amargas en mi boca como el día en que Ernesto me dejó. Le conté toda la historia, cómo me había engañado para llevarme allí, cómo me había dejado con apenas lo esencial para sobrevivir un mes, cómo planeaba vender mi casa en la ciudad. Santos escuchó en silencio, sus ojos oscuros evaluándome. Podía ver que dudaba de partes de mi historia, pero no me interrumpió. «Y luego encontré algo», continué. «Documentos, informes sobre minerales valiosos en esa tierra. Mi hijo no sabe lo que tiene realmente. Está planeando un desarrollo inmobiliario, pero el verdadero valor está bajo tierra». Esto captó su atención. «¿Minerales? ¿Qué tipo de minerales?».
cobre y níquel de alta pureza, según los informes, y en cantidades comercialmente viables. Santos se rascó la barba pensativamente. He oído historias sobre esa finca, rumores sobre buscadores de tesoros y exploraciones secretas. Nunca les di crédito, hasta ahora. Durante los siguientes días, mientras recuperaba mis fuerzas con la sencilla pero nutritiva comida que Santos preparaba, elaboramos un plan. No podía simplemente volver a San Lorenzo del Valle y denunciar a Ernesto. Como me había confirmado Santos, mi hijo ya había difundido la historia de que yo me había mudado voluntariamente a Puerto Esmeralda, una ciudad costera a cientos de kilómetros. Nadie creería a una anciana desaliñada contra la palabra de un empresario respetado. Necesitaba pruebas, necesitaba aliados y, sobre todo, necesitaba tiempo para planear cada movimiento con precisión. «Conozco a alguien que podría ayudarla», dijo Santos una tarde mientras compartíamos un pescado asado que él había capturado esa mañana. «Mauricio Obregón, un abogado en San Lorenzo. No es como los otros abogados elegantes con sus trajes caros. Mauricio ayuda a la gente común, especialmente a los ancianos que han sido estafados o abandonados. Mi hermana trabajó como su asistente antes de fallecer». La mención de San Lorenzo me provocó un nudo en la garganta. La ciudad donde había enseñado durante décadas, donde todos me conocían, donde tenía mi pequeña casa con el jardín que tanto amaba. ¿Cómo reaccionaría la gente al verme? ¿Creerían la mentira de Ernesto? No puedo volver así, dije, señalando mi aspecto desaliñado, mi ropa sucia y rota. Necesito tiempo. «El tiempo es algo que tenemos, doña Lucrecia», respondió Santos con una sonrisa amable. «Nadie la buscará aquí. Puede quedarse conmigo hasta que esté lista. Y mientras tanto podemos contactar a Mauricio. Él sabrá qué hacer con esos documentos que encontró». Así comenzó la segunda fase de mi transformación, de víctima a superviviente, de superviviente a estratega. Santos me prestó papel y lápiz y comencé a hacer lo que mejor sabía: organizar información. Escribí todo lo que recordaba de los informes geológicos, dibujé mapas aproximados de la ubicación del yacimiento, detallé la cronología de eventos desde que Ernesto me llevó a la finca. Santos, mientras tanto, hizo un viaje a la ciudad más cercana y regresó con ropa nueva para mí, sencilla pero digna, medicinas para mis rodillas inflamadas y algo que me llenó de emoción: libros, novelas que no había leído, un diccionario de términos geológicos e incluso un manual básico sobre valoración de propiedades mineras. «Mauricio vendrá a vernos mañana», anunció Santos al regresar. Le conté su situación por teléfono y está muy interesado, especialmente en los documentos que mencionó. Cuando Mauricio Obregón llegó a la cabaña al día siguiente, no era lo que esperaba. Imaginaba a un hombre mayor, quizás de mi edad, con la típica apariencia de abogado provinciano. En cambio, Mauricio resultó ser un hombre de unos 55 años, de complexión robusta, con un espeso bigote negro y ojos penetrantes que parecían evaluarlo todo. No llevaba traje, sino unos pantalones caqui y una camisa de manga corta. Su único signo de formalidad era un maletín de cuero gastado que sostenía como si contuviera tesoros. «Doña Lucrecia», dijo estrechando mi mano con firmeza. Santos me ha contado parte de su historia, pero quisiera oírla completa, de sus propios labios. Durante las 2 horas siguientes, relaté mi historia: el engaño de Ernesto, el abandono, los días de supervivencia, el descubrimiento del sótano y los documentos. Mauricio tomaba notas ocasionalmente, pero principalmente escuchaba con atención total, su rostro pasando por una gama de emociones: indignación, asombro y finalmente algo que reconocí como el brillo de un desafío aceptado. «Lo que su hijo hizo no solo es moralmente reprobable, es criminal», declaró cuando terminé. «Abandono de un adulto mayor es un delito tipificado en nuestro Código Penal. Podríamos presentar cargos inmediatamente». «No», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No quiero solo justicia legal. Quiero que Ernesto comprenda, realmente comprenda, lo que hizo». Mauricio me miró con renovado interés. «Tiene en mente algo más que un simple proceso judicial, ¿verdad? Los documentos que encontré, si son precisos, si realmente hay un yacimiento valioso en esa propiedad, entonces Ernesto ha cometido un error que va más allá de lo moral. Ha cometido un grave error de cálculo.
Mi voz se mantenía calmada, casi profesional, como cuando explicaba un concepto particularmente complejo a mis alumnos. Quiero usar ese error en su contra, no para destruirlo, sino para enseñarle una lección que nunca olvide. Mauricio se reclinó en su silla, un brillo de admiración en sus ojos. Doña Lucrecia, usted no es lo que esperaba. La gente rara vez es lo que esperamos, señor Obregón, especialmente las mujeres mayores. Nos hacemos invisibles a cierta edad, ¿sabe? La gente nos mira a través, no a nosotras. Ernesto cometió ese error. Me vio como un mueble viejo que podía descartar, no como una persona con recursos, inteligencia y voluntad. Mauricio asintió lentamente, como sopesando mis palabras. ¿Qué propone exactamente? Primero necesitamos verificar si esos informes son precisos. Han pasado décadas. La situación podría haber cambiado. Segundo, necesito saber cómo está estructurado legalmente el proyecto inmobiliario de Ernesto. Tercero, quiero crear una identidad alternativa. Alguien que pueda negociar la compra o explotación de esos minerales sin que Ernesto sospeche quién está realmente detrás. Santos, que había estado escuchando en silencio, soltó una carcajada de asombro. Dios mío, doña Lucrecia, usted no quiere solo venganza, quiere una revancha completa. Quiero justicia, corregí, pero una justicia que enseñe, no solo que castigue. Mauricio comenzó a sacar documentos de su maletín. Para verificar los informes, conozco a un geólogo independiente que podría hacer algunas pruebas discretas. En cuanto al proyecto inmobiliario de su hijo, ya he comenzado a investigar. Adquirieron la propiedad a través de una sociedad llamada Desarrollos Vidal Salcedo. Han solicitado permisos para construir un complejo residencial de lujo con campo de golf incluido. ¿Y mi casa en San Lorenzo?, pregunté temiendo la respuesta. Mauricio bajó la mirada a sus papeles. Lo siento, doña Lucrecia, su hijo ya la vendió. Utilizó un poder notarial que aparentemente usted firmó hace unos meses. El golpe fue duro, pero no inesperado. Nunca firmé tal poder. Debe ser una falsificación. Lo investigaremos, prometió Mauricio, pero debemos ser realistas. Su hijo tiene influencias, conexiones. No será fácil probar el fraude, especialmente si el notario está dispuesto a testificar que usted firmó voluntariamente. Respiré profundamente, sintiendo una determinación fría asentarse en mi pecho. Entonces nos concentraremos en los minerales. Si realmente hay un yacimiento valioso allí, podemos usarlo como palanca, no solo para recuperar lo que me quitaron, sino para darle a Ernesto una lección que nunca olvidará. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Octavio Duarte, el geólogo amigo de Mauricio, visitó discretamente la finca Los Guardianes, haciéndose pasar por un evaluador ambiental contratado por el municipio. Tomó muestras, hizo pruebas preliminares y confirmó lo que los viejos informes sugerían. Había un yacimiento significativo de cobre y níquel, probablemente uno de los más ricos de la región y completamente inexplorado. Mientras tanto, Mauricio comenzó a crear mi nueva identidad, Sofía Ojeda, una viuda de Quito que había heredado una fortuna considerable de su difunto esposo. Un empresario minero, consiguió documentos de identificación, abrió cuentas bancarias, incluso alquiló una pequeña casa en las afueras de San Lorenzo, donde Sofía podría establecerse discretamente. Necesitará un cambio de apariencia, sugirió Mauricio. Su hijo debe creer que usted está en Puerto Esmeralda, pero si llegara a verla en San Lorenzo. Santos tenía una sobrina peluquera que vino a la cabaña una tarde. Me cortó el cabello, que siempre había llevado largo y recogido en un moño, dándome un estilo más corto y moderno. Me tiñó las canas, devolviéndome un color castaño oscuro que no había visto en mi cabeza en décadas. Con gafas nuevas de montura elegante y ropa diferente a la que solía usar, mi transformación física estaba completa. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en mi interior. La Lucrecia dócil, la madre abnegada que siempre ponía las necesidades de su hijo por encima de las propias. Esa mujer estaba desapareciendo. En su lugar, emergía alguien más fuerte, más calculadora, alguien dispuesta a luchar con las mismas armas que habían usado contra ella. Una tarde, mientras revisábamos los avances de nuestro plan, Mauricio me miró con curiosidad. «Hay algo que no entiendo, doña Lucrecia. ¿Por qué no quiere simplemente denunciar a su hijo? Tenemos suficientes pruebas del abandono.
Podríamos añadir cargos por falsificación de documentos. Iría a prisión. Contemplé la pregunta mientras miraba por la ventana de la cabaña, hacia el río que fluía constante, imparable. No quiero ver a mi hijo en prisión, Mauricio. Quiero que aprenda. Quiero que sienta, aunque sea por un momento, lo que yo sentí cuando me dejó en esa casa vieja diciendo, ahora vas a vivir donde mereces. Quiero que comprenda que las acciones tienen consecuencias, que el mundo no es solo dinero y apariencias. Es usted una mujer extraordinaria, comentó Santos, que preparaba café en la pequeña cocina. La mayoría solo querría venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, respondí con una sonrisa triste. Pero la educación es un regalo que perdura toda la vida. Y yo fui profesora durante 40 años. Enseñar es lo que mejor sé hacer. Esa noche, mientras Santos y Mauricio discutían detalles técnicos sobre la valoración del yacimiento, me retiré a la pequeña habitación que mi anfitrión me había cedido. Saqué de debajo de la almohada la única foto que había logrado conservar. Ernesto a los 7 años, sonriendo con 2 dientes frontales faltantes, sosteniendo orgulloso un dibujo que había hecho para el Día de la Madre. ¿Dónde te perdí?, susurré a la imagen de aquel niño que una vez fue todo mi mundo. ¿En qué momento el dinero y el estatus se volvieron más importantes que el amor y la decencia? No había respuestas, por supuesto, solo el silencio de la noche y el sonido lejano del río, recordándome que todo fluye, todo cambia, nada permanece igual para siempre, ni siquiera el dolor del abandono, ni siquiera el amor de una madre por su hijo. Guardé la foto y apagué la lámpara. Mañana comenzaríamos la fase final de nuestro plan. Mañana, Sofía Ojeda haría su primera aparición pública. Y pronto, muy pronto, Ernesto Vidal aprendería que algunas lecciones se pagan muy caras. Mi primer día como Sofía Ojeda fue como nacer de nuevo. La ropa era diferente. Un traje sastre color azul marino, elegante pero no ostentoso, complementado con una discreta joyería de plata. El cabello corto y teñido enmarcaba un rostro que ahora lucía gafas de montura moderna. Cuando me miré al espejo, en la pequeña casa que Mauricio había alquilado para mí en las afueras de San Lorenzo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. «¿Qué le parece?», preguntó Trinidad, la sobrina peluquera de Santos, que había venido para dar los últimos toques a mi transformación. «Es sorprendente», respondí, incapaz de apartar la mirada de mi reflejo, como si Lucrecia Vidal se hubiera desvanecido y otra persona hubiera tomado su lugar. «Esa es la idea, ¿no?», sonrió Trinidad, guardando sus peines y tijeras. Nadie relacionará a la elegante viuda ecuatoriana Sofía Ojeda con la antigua profesora de literatura. Mauricio llegó poco después, trayendo consigo un maletín lleno de documentos. La nueva vida de Sofía Ojeda, meticulosamente construida. Pasaporte, licencia de conducir, tarjetas de crédito, extractos bancarios, incluso fotografías cuidadosamente editadas mostrándome en lugares que nunca había visitado, con personas que nunca había conocido. Su historia personal es simple pero creíble, explicó mientras revisábamos los detalles. Viuda desde hace 5 años de Ricardo Ojeda, empresario minero de Quito, sin hijos, heredó una fortuna considerable que ha estado administrando con prudencia. Decidió mudarse a Colombia por recomendación médica. El clima de montaña beneficia su presión arterial. Es reservada, pero no antisocial, generosa, pero no ostentosa. ¿Y mi acento?, pregunté preocupada. Cualquiera que me escuche hablar sabrá que no soy ecuatoriana. Eso es fácil de explicar, intervino Santos, que nos observaba desde el sofá. Su madre era colombiana, de la región de Antioquia. Se crió entre los 2 países, de ahí su forma de hablar. Pasamos las siguientes horas repasando cada detalle de mi nueva identidad, practicando respuestas a posibles preguntas, memorizando datos sobre la vida ficticia de Sofía. Era como preparar un papel para una obra de teatro, solo que el escenario sería la vida real y las consecuencias de olvidar una línea podrían ser desastrosas. Esa tarde, Mauricio me llevó al banco donde había abierto cuentas a nombre de Sofía Ojeda. Necesitaba firmar documentos, conocer al gerente, establecer mi presencia como una cliente nueva pero importante. «Señora Ojeda, es un placer darle la bienvenida», me saludó el gerente, un hombre de mediana edad con una sonrisa practicada.
Nos sentimos honrados de que haya elegido nuestra institución para sus inversiones. Estreché su mano con la firmeza que Mauricio me había enseñado, ni demasiado suave, lo que denotaría inseguridad, ni demasiado fuerte, lo que parecería agresivo. El señor Obregón me ha hablado muy bien de su banco. Confío en que manejarán mis asuntos con la discreción que requiero. Las palabras salieron de mi boca con una seguridad que no sabía que poseía. Era como si al ponerme la ropa de Sofía Ojeda, también me hubiera puesto una nueva personalidad, más asertiva, más directa, menos preocupada por complacer a los demás. Durante las semanas siguientes, continuamos construyendo la presencia de Sofía en San Lorenzo. Alquilé una oficina pequeña, pero elegante en el centro de la ciudad, desde donde supuestamente administraba mis inversiones. Contraté una secretaria joven, Belén Sandoval, una estudiante de periodismo recomendada por Mauricio, quien conocía nuestra historia real y estaba comprometida a ayudarnos. Mientras tanto, Octavio Duarte, el geólogo, había completado su evaluación del yacimiento. Los resultados superaban nuestras expectativas más optimistas. Es extraordinario, nos explicó una noche extendiendo mapas y gráficos sobre la mesa de mi sala. El yacimiento de cobre y níquel no solo es extenso, sino que está a una profundidad relativamente accesible. Con la tecnología actual, la extracción sería mucho más sencilla y rentable de lo que habrían estimado en los años 80. ¿Cuánto vale?, preguntó Santos, siempre directo. Octavio nos miró uno por uno, como midiendo si estábamos preparados para la respuesta. Considerando los precios actuales del mercado, la pureza del mineral y los costos estimados de extracción, estamos hablando de cientos de millones de dólares, posiblemente más. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Cientos de millones. Una fortuna incalculable yaciendo bajo la tierra donde mi hijo me había abandonado para morir. ¿Y Ernesto no lo sabe?, pregunté finalmente. Imposible que lo sepa, confirmó Octavio. Los permisos que ha solicitado son únicamente para desarrollo residencial. No ha habido ninguna solicitud para estudios geológicos o mineros. Está literalmente sentado sobre una mina de oro, bueno, de cobre y níquel, y planea construir casas encima. La ironía era casi poética, pero no había tiempo para saborearla. Necesitábamos actuar antes de que el proyecto inmobiliario avanzara demasiado. Mauricio había investigado la situación financiera de Ernesto y descubierto vulnerabilidades que podíamos explotar. Su empresa está sobreendeudada, ha adquirido demasiadas propiedades en poco tiempo, apostando a que el desarrollo de la finca Los Guardianes será un éxito rotundo que le permitirá pagar sus préstamos. ¿Qué propones?, pregunté, sintiéndome extrañamente calmada mientras discutíamos cómo desmantelar el imperio de mi hijo. Un ataque en varios frentes, respondió Mauricio, sus ojos brillando con la emoción del estratega que ve desplegarse su plan. Primero, constituiremos una empresa minera, con Sofía Ojeda como principal accionista. Segundo, compraremos discretamente la deuda de Ernesto a través de intermediarios. Tercero, adquiriremos participaciones minoritarias en sus otras propiedades. Y cuando tengamos suficiente control, continuó, revelaremos el yacimiento mineral. El valor de la finca Los Guardianes se disparará, pero para entonces ya será demasiado tarde para que Ernesto se beneficie de ello. El plan era audaz, complejo y requeriría tiempo y paciencia, pero yo tenía ambos. Lo que no tenía era compasión por el hombre que había tratado de eliminarme de su vida, como quien se deshace de un mueble viejo. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividades. Fénix Minerales S.A. fue constituida con toda la documentación legal necesaria. El nombre no fue casualidad. La fénix que renace de sus cenizas simbolizaba perfectamente mi propia transformación. Belén, mi secretaria, resultó ser una aliada invaluable. No solo manejaba la oficina con eficiencia, sino que su trabajo anterior en la sección de sociedad del periódico local le daba acceso a información sobre los movimientos de Ernesto. Me mantenía al día sobre sus actividades, sus apariciones públicas, los avances de su proyecto inmobiliario. Está organizando una gala benéfica este sábado, me informó una mañana, mientras revisábamos correspondencia, para recaudar fondos para un centro de ancianos, ironías de la vida. Toda la élite de San Lorenzo estará allí, incluida Sofía Ojeda, decidí en ese momento. Es hora de que conozca a mi hijo. La gala se celebraría en el Hotel Santander, el más lujoso de San Lorenzo.
Mauricio se encargó de conseguir una invitación para mí, presentándome al comité organizador como una filántropa interesada en causas sociales. La noche del evento, mientras me preparaba frente al espejo, sentí un extraño desapego, como si estuviera observando a otra persona. El vestido era de un rojo profundo, elegante sin ser llamativo. Un collar de perlas, prestado por Trinidad, completaba el atuendo. Mi cabello, ahora perfectamente teñido de castaño oscuro, estaba peinado en un estilo que nunca habría usado como Lucrecia Vidal. Es solo un papel, me recordé en voz alta. Una actuación, pero mientras el taxi me llevaba al hotel, mi corazón latía descontroladamente. ¿Me reconocería Ernesto? ¿Vería a través de mi disfraz? ¿O la arrogancia que lo había llevado a descartarme también lo cegaría ante la verdad frente a sus ojos? El salón de baile del Hotel Santander resplandecía con luces y decoraciones elegantes. Meseros circulaban con bandejas de champán y aperitivos. La orquesta tocaba música suave en un rincón. Y allí, en medio de un grupo de admiradores, estaba mi hijo. Ernesto había perdido peso desde la última vez que lo vi. Su rostro mostraba líneas de tensión que no recordaba, y había más canas en sus sienes, pero su porte seguía siendo el de siempre, erguido, seguro de sí mismo, ligeramente distante, como si evaluara constantemente a quienes lo rodeaban. A su lado, Mariana resplandecía en un vestido que seguramente costaba más que todo el guardarropa que yo había tenido en mi vida. Su sonrisa practicada se desplegaba mecánicamente cada vez que alguien se acercaba a saludarlos. Respiré hondo y me acerqué al grupo, sosteniendo mi copa de champán como un escudo. «Señor Vidal», dije, extendiendo mi mano cuando hubo un momento apropiado. «Sofía Ojeda, he oído hablar mucho de usted y sus emprendimientos». Ernesto tomó mi mano, sus ojos evaluándome rápidamente. No había reconocimiento en ellos, solo el interés calculador de quien decide si una nueva conexión puede serle útil. «Señora Ojeda, el placer es mío. ¿Es usted nueva en San Lorenzo?» «Relativamente», sonreí. «Me mudé hace unos meses desde Ecuador. Estoy explorando oportunidades de inversión en la región». Su interés se intensificó visiblemente. «¿Qué tipo de inversiones le interesan?» «Tengo un portafolio diversificado, pero últimamente me he centrado en recursos naturales. Mi difunto esposo estaba en el negocio minero. La mención de minería no pareció provocar ninguna reacción particular. Confirmación adicional, si la necesitaba, de que Ernesto no tenía idea del tesoro bajo la finca Los Guardianes. Nuestra conversación continuó por unos minutos, intercambiando banalidades sobre el mercado inmobiliario y el desarrollo de la región. Finalmente, mencioné casualmente: «He oído que está desarrollando un proyecto residencial importante. ¿Los Guardianes, creo que se llama?» «Finca Los Guardianes, sí», respondió con evidente orgullo. «Será el complejo residencial más exclusivo de toda la región. Apartamentos de lujo, campo de golf, spa. Estamos transformando una propiedad abandonada en un paraíso para la élite». Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. La propiedad abandonada, donde me había dejado para morir ahora, era su proyecto estrella, su camino hacia mayores riquezas y prestigio. «Suena fascinante», comenté, manteniendo mi voz neutral. «Me encantaría saber más. Siempre estoy buscando propiedades con potencial oculto». Ernesto sonrió, ese gesto calculador que ahora reconocía como preludio a una manipulación. «Quizás podríamos reunirnos en mi oficina la próxima semana. Le mostraré los planos, discutiremos posibilidades de inversión». «Sería un placer», respondí, entregándole una tarjeta de visita que Mauricio había hecho imprimir con el logo de Fénix Minerales. Nos despedimos cortésmente y me alejé con el corazón martillando en mi pecho. Lo había hecho. Había mirado a los ojos del hombre que intentó matarme abandonándome, y él no había visto nada más que a una posible inversora. Durante las semanas siguientes, Fénix Minerales comenzó a adquirir sigilosamente participaciones en las empresas de Ernesto. Pequeñas inversiones al principio, nada que despertara sospechas. Al mismo tiempo, a través de intermediarios, compramos parte de la deuda que había acumulado con diversos bancos. Mi reunión con él en su oficina fue surrealista. Sentada frente al amplio escritorio de caoba, observé cómo desplegaba los planos del proyecto con entusiasmo infantil. Las imágenes digitales mostraban lujosas casas construidas exactamente
sobre el área donde, según Octavio, se encontraba la concentración más rica del yacimiento mineral. Como puede ver, señora Ojeda, hemos diseñado el complejo para aprovechar la topografía natural del terreno, explicaba, señalando características en los planos. Las vistas desde las residencias serán espectaculares. Impresionante, murmuré, pensando en los otros planos que yo conocía, aquellos que mostraban lo que yacía bajo la superficie. ¿Y ya han comenzado las obras? Estamos en la fase final de permisos, respondió. La construcción comenzará en aproximadamente 3 meses. Los apartamentos de la primera fase ya están vendidos al 60%, principalmente a compradores de Bogotá y algunos extranjeros. Esa información era crucial. Si ya había vendido propiedades sobre papel, cualquier revelación sobre el yacimiento mineral no solo afectaría sus planes futuros, sino que también lo expondría a demandas de quienes habían comprado bajo falsas premisas. Me interesaría invertir, dije finalmente, pero necesitaría hacer mi propia diligencia debida. Mi equipo querría examinar la propiedad, realizar algunos estudios de suelo, procedimientos estándar. Vi un destello de inquietud en sus ojos. Estudios de suelo los hemos realizado exhaustivamente para la construcción. Sin duda, sonreí, pero cuando se trata de inversiones de esta magnitud, prefiero verificar personalmente. Peculiaridades mías, supongo. Accedió finalmente, aunque con evidente reluctancia. Acordamos que mi equipo técnico visitaría la propiedad la semana siguiente. Por supuesto, dicho equipo estaría dirigido por Octavio, quien realizaría pruebas adicionales que confirmaran públicamente lo que ya sabíamos en privado. Cuando salí de su oficina, me sentí extrañamente vacía. Había imaginado que confrontar a Ernesto, aunque fuera bajo mi identidad falsa, me traería algún tipo de satisfacción. En cambio, solo sentía una profunda tristeza. El hombre sentado tras ese escritorio no era mi hijo, no realmente. Era un extraño con el rostro de alguien a quien una vez amé más que a nada en el mundo. Esa noche, mientras cenaba con Santos y Mauricio en mi casa, compartí mis impresiones. No mostró ni un asomo de reconocimiento, dije, moviendo distraídamente la comida en mi plato. Me miró directamente a los ojos y no vio nada. «Eso es bueno, ¿no?», preguntó Santos. «Significa que nuestro plan está funcionando». «Sí y no», respondí. «Me alegra que la transformación sea efectiva, pero me entristece pensar que mi propio hijo puede mirarme a la cara y no ver nada de mí». Mauricio, siempre práctico, nos devolvió al tema central. Octavio y su equipo irán a la finca el miércoles. En cuanto tengamos los resultados oficiales, filtraremos la información a ciertos contactos en la industria minera. La noticia se esparcirá como pólvora. ¿Y luego?, preguntó Santos. «Luego esperamos», respondí, encontrando de nuevo mi resolución. Esperamos a que Ernesto descubra que ha construido su imperio sobre una mentira, que ha hipotecado su futuro por un proyecto que nunca existirá como él lo imaginó. Y cuando intente salvarse, descubrirá que sus opciones están cada vez más limitadas, que sus deudas están en manos de extraños, que sus propiedades tienen nuevos accionistas minoritarios con poder de veto. Y cuando esté completamente acorralado, continuó Mauricio, cuando haya hecho 45 llamadas desesperadas a la misteriosa Sofía Ojeda, buscando una salida, entonces, concluí, le revelaré quién soy realmente. El día que Octavio y su equipo visitaron la finca Los Guardianes, me mantuve a distancia, monitoreando la situación desde el auto de Mauricio, estacionado discretamente en un camino secundario. A través de binoculares, podía ver a los geólogos tomando muestras, realizando mediciones, documentando meticulosamente todo el proceso. Ernesto estaba allí también, visiblemente nervioso, siguiendo a Octavio de un lado a otro, haciendo preguntas que no podía oír desde mi posición. En un momento vi a Octavio detenerse abruptamente, examinar algo en el suelo y luego intercambiar miradas significativas con sus colegas. Incluso a distancia, pude ver cómo el rostro de mi hijo palidecía. «Acaba de entender que hay algo más que tierra para construir casas», comentó Mauricio, que observaba a través de sus propios binoculares. 2 días después, Octavio nos entregó su informe oficial. El yacimiento era incluso más extenso de lo que habían estimado inicialmente. El valor potencial superaba cualquier desarrollo inmobiliario por un margen ridículo. Como acordamos,
Octavio compartió discretamente estos hallazgos con colegas seleccionados de la industria minera. En menos de una semana, la noticia se había filtrado a círculos más amplios. Empresas mineras nacionales e internacionales comenzaron a mostrar interés en la propiedad. Y mientras el rumor se extendía, Fénix Minerales continuaba su adquisición silenciosa de los activos de Ernesto. Para cuando la noticia llegó a los periódicos locales, ya controlábamos suficientes partes de su imperio para ejercer una presión significativa. El artículo principal del Diario de San Lorenzo no podía ser más devastador para los planes de mi hijo. Descubren valioso yacimiento mineral en terreno destinado a complejo residencial. La fotografía que acompañaba el reportaje mostraba la finca Los Guardianes, con una superposición gráfica de dónde se encontraba el yacimiento, exactamente bajo las futuras residencias de lujo. Ese mismo día comenzaron las llamadas, primero una, luego otra y otra más. Ernesto intentando desesperadamente contactar con Sofía Ojeda. Belén, siguiendo mis instrucciones, respondía invariablemente que la señora Ojeda estaba en reuniones y devolvería la llamada más tarde. Ha llamado 12 veces hoy, me informó Belén al final de la jornada. Cada vez suena más desesperado. Que siga llamando, respondí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y pena. Todavía no ha aprendido la lección. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de acontecimientos. Los compradores que habían invertido en el proyecto inmobiliario comenzaron a retirarse, exigiendo la devolución de sus depósitos. Los bancos, alertados por el cambio en las circunstancias, comenzaron a revisar sus préstamos. Las acciones de las empresas de Ernesto se desplomaron. Y todo el tiempo seguía llamando. 20, 30, finalmente 45 llamadas desesperadas a Sofía Ojeda, la misteriosa inversora que parecía tener la clave para su salvación. Cuando finalmente decidí responder, su voz al teléfono sonaba irreconocible, tensa, quebrada, desesperada. Señora Ojeda, gracias por atender mi llamada. Necesito hablar urgentemente con usted sobre la situación en finca Los Guardianes. Por supuesto, señor Vidal, respondí con calma estudiada. Estoy al tanto de los recientes descubrimientos. Fascinantes, ¿no cree? Toda esa riqueza, escondida justo bajo sus pies todo este tiempo. Eso es exactamente de lo que quiero hablarle, continuó, su voz traicionando su desesperación. Tengo una propuesta que podría beneficiarnos mutuamente. Su experiencia en minería, mis contactos locales, podríamos formar una sociedad, repetí lentamente. Qué interesante, especialmente considerando que según mis informes, ya ha vendido el 60% de las unidades residenciales proyectadas. ¿Qué les dirá a esos compradores? Que en lugar de un campo de golf tendrán una mina a cielo abierto en su jardín. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, con voz apenas audible, estoy dispuesto a ofrecerle la mayoría accionaria, 70-30. Usted tendría el control total del proyecto. Señor Vidal, respondí, sintiendo que el momento de la revelación se acercaba. ¿Sabe por qué esa propiedad contiene tal riqueza mineral y nadie lo había notado antes? No entiendo la pregunta. Porque alguien lo sabía. Alguien encontró esos informes geológicos originales, escondidos en un sótano secreto de la casa abandonada. Alguien que tuvo mucho tiempo para explorar cada rincón de esa propiedad. Alguien a quien usted dejó allí para morir. Otro silencio, este más largo, más denso. Casi podía oír los engranajes girando en su mente. ¿Quién es usted realmente?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Creo que ya lo sabes, Ernesto, respondí, abandonando el tono formal y la identidad prestada. Tu madre te manda saludos. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Por unos segundos, solo pude escuchar la respiración entrecortada de Ernesto al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible, como si proviniera de otro mundo. ¿Mamá? No es posible. ¿Por qué no, hijo?, respondí con una calma que contrastaba con el tumulto en mi corazón. Porque me dejaste en una casa abandonada para morir, porque vendiste mi casa y te apropiaste de mi dinero, o porque le dijiste a todos que me había mudado felizmente a Puerto Esmeralda. No entiendo. ¿Cómo? Tú no puedes ser Sofía Ojeda. Completé su pensamiento fragmentado. Es sorprendente lo que una puede lograr cuando la alternativa es morir sola en medio del bosque.
Te sorprendería saber de lo que es capaz una mujer de 68 años cuando su propio hijo la traiciona. Escuché un ruido sordo, como si hubiera dejado caer el teléfono o se hubiera desplomado sobre una silla. Luego, un gemido ahogado que podría haber sido de shock, rabia o quizás, aunque lo dudaba, remordimiento. Necesitamos hablar en persona, logró articular finalmente. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué exactamente?, pregunté. ¿Cómo planeaste mi desaparición? ¿Cómo falsificaste documentos para vender mi casa? ¿O quizás quieres explicar las mentiras que contaste sobre mi supuesta mudanza a la costa? Por favor, mamá. Su voz se quebró y por un instante casi sentí compasión. Todo está desmoronándose. Los inversores se están retirando. Los bancos me están presionando. Las acciones están cayendo en picada. Si no hacemos algo, lo perderé todo. Lo perderás todo, repetí, dejando que la ironía impregnara cada sílaba. ¡Qué tragedia! Casi tan trágico como ser abandonada para morir por tu propio hijo. Tras coordinar una reunión para el día siguiente en mi oficina, la oficina de Sofía Ojeda, colgué el teléfono. Me quedé sentada, inmóvil, mirando por la ventana cómo el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de San Lorenzo. Una parte de mí esperaba sentir triunfo, satisfacción, quizás incluso alegría por haber llevado a Ernesto al borde del precipicio, como él había hecho conmigo. Pero lo que sentía era más complejo, una mezcla de tristeza, alivio y una extraña sensación de vacío. ¿Cómo se lo ha tomado?, preguntó Mauricio, que había estado escuchando discretamente desde el otro lado de la habitación. Como esperábamos, respondí. Shock, negación y luego desesperación por salvar su pellejo. Mauricio asintió, su expresión seria. Mañana será el día decisivo. ¿Está preparada para enfrentarlo cara a cara? No como Sofía Ojeda, sino como Lucrecia Vidal, como su madre. Esa pregunta me acompañó durante toda la noche. ¿Estaba preparada? ¿Qué diría cuando lo tuviera frente a mí? ¿Qué vería en sus ojos? ¿Arrepentimiento, miedo o simplemente el cálculo frío de quien busca una salida? No dormí. Me senté en el pequeño jardín trasero de mi casa alquilada, observando las estrellas, recordando las noches en que le enseñaba a Ernesto las constelaciones. Esa es Orión, el cazador. Le explicaba a un niño de 8 años que me miraba con ojos llenos de admiración y curiosidad. Y aquella, la Osa Mayor, ¿dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento el amor se había convertido en desprecio, la admiración en desdén? La mañana llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de mi estado de ánimo sombrío. Me vestí con especial cuidado, un traje sastre gris perla, el collar de perlas prestado, el maquillaje discreto pero impecable que Trinidad me había enseñado a aplicar. Era la última vez que interpretaría el papel de Sofía Ojeda. Después de hoy, sea cual fuere el resultado, volvería a ser Lucrecia Vidal. Llegué a la oficina 1 hora antes de la reunión programada. Belén ya estaba allí, organizando documentos y preparando café. «Está todo listo, doña Lucrecia», me informó, usando mi verdadero nombre ahora que estábamos solas. Mauricio llegará en media hora con los contratos y los documentos legales que solicitó. Santos también vendrá, insistió en estar presente. «Gracias, Belén», respondí, apreciando su eficiencia y lealtad. «No sé qué habría hecho sin ti estas semanas». La joven sonrió, un gesto cálido que iluminó su rostro serio. «Ha sido un honor ayudarla. Lo que su hijo le hizo, nadie merece algo así». Mauricio llegó puntualmente, trayendo consigo un maletín lleno de documentos legales. Santos apareció poco después, visiblemente incómodo en su traje prestado, pero determinado a estar presente en este momento crucial. «Octavio acaba de llamar», informó Mauricio mientras revisábamos los papeles una última vez. «Ha terminado las negociaciones preliminares con Minera Continental. Están dispuestos a pagar una suma sustancial por los derechos de explotación del yacimiento. Una vez firmados los acuerdos, el valor estimado superará los $300 millones. 300 millones. Una fortuna incomprensible para alguien que había vivido toda su vida con el modesto salario de una profesora. Pero el dinero, aunque útil, nunca había sido el objetivo principal de mi plan». «¿Y las empresas de Ernesto?», pregunté. «A punto de colapsar», confirmó Mauricio. «Las acciones han caído más del 60% en la última semana.
Los bancos están exigiendo el pago inmediato de préstamos. Los inversores del proyecto Los Guardianes han iniciado acciones legales exigiendo la devolución de sus depósitos más compensaciones por daños. ¿Y cuánto de todo eso controlamos nosotros? Mauricio sonrió, ese gesto de satisfacción profesional que había llegado a conocer bien. Entre la deuda que hemos adquirido y las acciones minoritarias, tenemos suficiente influencia para determinar el destino de aproximadamente el 75% de sus activos. El intercomunicador sonó. La voz de Belén anunció: «Señora Ojeda, el señor Vidal ha llegado». Respiré profundamente. «Hazlo pasar, por favor». Santos se acercó y apretó brevemente mi mano. «Fuerza, doña Lucrecia, estamos con usted». La puerta se abrió y Ernesto entró. El contraste con el empresario arrogante y seguro de sí mismo que había conocido semanas atrás no podría ser más marcado. Parecía haber envejecido años en apenas días. Ojeras profundas enmarcaban sus ojos. Su traje, aunque caro, parecía mal ajustado, como si hubiera perdido peso repentinamente. Su mirada saltaba nerviosamente de un rostro a otro, finalmente fijándose en mí. Durante unos instantes nos observamos en silencio. Pude ver el reconocimiento gradual en sus ojos, la confusión inicial dando paso al entendimiento. Estaba mirando a través del disfraz de Sofía Ojeda y veía finalmente a su madre. «Siéntate, Ernesto», dije finalmente, indicando la silla frente a mi escritorio. «No puede ser», murmuró sin moverse. «Es imposible». «¿Qué parte exactamente? ¿Que haya sobrevivido? ¿Que haya descubierto los informes sobre el yacimiento? ¿O que haya sido capaz de orquestar todo esto?» Hice un gesto amplio con la mano, abarcando la oficina, los documentos sobre la mesa, a Mauricio y Santos. Ernesto se dejó caer en la silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «¿Cómo? Tú eres una simple profesora jubilada, no sabes nada de negocios, de minerales, de traición», completé. «Tienes razón, no sabía nada de eso hasta que mi propio hijo me enseñó». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pude discernir si eran de remordimiento genuino o simplemente de frustración al ver sus planes desmoronarse. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», interrumpí manteniendo mi voz firme a pesar del torbellino emocional que sentía. «¿Cómo decidiste que era más conveniente deshacerte de mí que cuidarme? ¿Cómo planeaste mi desaparición mientras sonreías en mi mesa, comiendo la comida que preparé con mis propias manos?» «Fue Mariana», dijo rápidamente, aferrándose a cualquier excusa. Ella insistió. Decía que eras una carga, que nos impedías avanzar socialmente, y necesitábamos el dinero de tu casa para invertir en Los Guardianes. Era una oportunidad única. «No culpes a Mariana», respondí, la decepción tiñendo cada palabra. «Ella no es quien me llevó a esa casa abandonada. Ella no me miró a los ojos y me dijo: ahora vas a vivir donde mereces, lejos de todos. Fuiste tú, Ernesto, solo tú». Se hundió más en la silla, como aplastado por el peso de sus propias acciones. Por un momento, nadie habló. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj de pared y la respiración entrecortada de mi hijo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. Mauricio intervino entonces, su tono profesional contrastando con la carga emocional del momento. «Señor Vidal, su situación legal es extremadamente precaria. Abandono de un adulto mayor, falsificación de documentos, fraude. Son cargos serios que conllevan penas de prisión significativas». Ernesto palideció aún más, si eso era posible. «¿Prisión? No puedes estar hablando en serio». «Mamá, dile que no puede estar hablando en serio». «Es completamente serio», confirmó Mauricio. «Y eso sin considerar las demandas civiles de los inversores a quienes vendió propiedades sobre un yacimiento mineral sin declararlo. La responsabilidad legal y financiera es astronómica». «Estaré arruinado», murmuró Ernesto más para sí mismo que para nosotros. «Lo perderé todo». «Como yo perdí todo», respondí. «Mi casa, mis pertenencias, mi dignidad, incluso casi mi vida». El silencio volvió a caer entre nosotros. Finalmente, me levanté y caminé hacia la ventana, observando la vida normal que transcurría en la calle abajo, ajena al drama que se desarrollaba en esta oficina. «Pero no he venido hasta aquí solo para verte caer, Ernesto», dije sin voltear. «Si quisiera simplemente destruirte,
Habría ido directamente a la policía cuando escapé de la finca, o habría vendido los derechos mineros sin que lo supieras, dejándote afrontar solo la ruina de tu proyecto inmobiliario. Me giré para mirarlo. He venido para enseñarte una lección, la misma lección que intenté inculcarte toda tu vida y que evidentemente olvidaste, que nuestras acciones tienen consecuencias, que el dinero no lo es todo, que la familia, la verdadera familia, no se descarta cuando resulta inconveniente. Ernesto levantó la mirada, un destello de esperanza iluminando su rostro demacrado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te ofrezco una alternativa a la ruina total y la cárcel. Regresé al escritorio y le entregué una carpeta que Mauricio había preparado. Estos son los términos. Con manos temblorosas, Ernesto abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión cambió de la esperanza al desconcierto y luego a la incredulidad. ¿Trabajar para ti? ¿Como jardinero y vigilante en un centro para ancianos abandonados? La finca Los Guardianes será transformada, expliqué. La parte donde está el yacimiento será explotada por Minera Continental, generando empleos y riqueza para la región. El resto de la propiedad se convertirá en la Fundación Nunca es Tarde, un lugar donde personas mayores abandonadas por sus familias encontrarán refugio, cuidado y dignidad. ¿Y quieres que yo trabaje allí? Cuidando jardines y haciendo reparaciones. 5 días a la semana de 7 a 4. Tendrás fines de semana libres para estar con tu familia. El salario es modesto pero justo, suficiente para vivir dignamente aunque sin lujos. Hice una pausa, sosteniendo su mirada. La alternativa es que procedamos legalmente contra ti por todos los cargos mencionados. Mauricio está bastante seguro de que la sentencia sería de al menos 10 años. Esto es humillante, protestó débilmente. No, Ernesto. Humillante fue ser abandonada como basura por mi propio hijo. Lo que te ofrezco no es humillación, es redención. Una oportunidad de enmendar, al menos parcialmente, lo que hiciste. Se levantó bruscamente, sus ojos ahora encendidos de ira. No puedes obligarme a hacer esto. Encontraré abogados, lucharé, revelaré que tú eres realmente Sofía Ojeda y que todo ha sido un fraude. Adelante, respondí con calma. Explica a un juez cómo abandonaste a tu madre en una casa abandonada, vendiste su casa ilegalmente y luego te sorprendiste cuando ella usó los únicos recursos disponibles para sobrevivir. Estoy segura de que será una defensa fascinante. La ira se evaporó tan rápidamente como había surgido, dejando solo derrota en su rostro. Se desplomó nuevamente en la silla, pasando sus manos por el cabello en un gesto de desesperación. ¿No hay otra alternativa? La hay, intervino Mauricio. La prisión. Ernesto cerró los ojos, como intentando escapar de la realidad. Cuando volvió a abrirlos, había algo diferente en ellos. No sabría decir si era resignación, cálculo, o quizás, aunque pareciera improbable, el comienzo de una comprensión genuina. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. El contrato inicial es por 5 años, respondí, con posibilidad de revisión después, dependiendo de tu desempeño y actitud. ¿Y Mariana? ¿Los niños? Esta pregunta me sorprendió. ¿Niños? ¿Tienes hijos? Algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Gemelos, Joaquín y Lucía. Tienen 6 años. El impacto de esta revelación me golpeó con fuerza. Tenía nietos que nunca había conocido, que probablemente ni siquiera sabían de mi existencia. La traición se profundizó aún más, pero también sentí una extraña esperanza. Quizás a través de estos niños, algo podría salvarse del naufragio de nuestra familia. Tu familia no sufrirá innecesariamente, aseguré, manteniendo mi voz firme a pesar de la emoción. Podrás estar con ellos los fines de semana, y si demuestras verdadero arrepentimiento, quizás con el tiempo, podría conocer a mis nietos. Ernesto me miró largo rato, como si viera a su madre por primera vez en muchos años. Finalmente, con un gesto que parecía contener el peso del mundo, tomó el bolígrafo que Mauricio le ofrecía y firmó los documentos. Una decisión sabia, comentó Mauricio recogiendo los papeles. Comenzará el próximo lunes. Cuando Ernesto se levantó para marcharse, nuestras miradas se encontraron una última vez. Vi en sus ojos algo que no esperaba. No odio, no resentimiento, sino confusión, como si no pudiera reconciliar la imagen de la madre dócil y abnegada que creía conocer con la mujer que había orquestado su caída, y ahora
determinaba su futuro. Cometiste un error, hijo, dije suavemente. Me subestimaste. Viste mi edad como debilidad, mi bondad como ingenuidad, mi amor como algo que podías explotar sin consecuencias. Nunca te enseñé eso. No respondió, pero vi una lágrima solitaria deslizarse por su mejilla antes de que se diera la vuelta y saliera de la oficina. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como si un capítulo de mi vida también se cerrara. La venganza, si es que podía llamarse así, no había traído la satisfacción que quizás esperaba. En su lugar había un cansancio profundo y una extraña sensación de paz. No era felicidad, no realmente, pero era algo parecido a la resolución. ¿Está bien, doña Lucrecia?, preguntó Santos, acercándose con preocupación. Estoy en paz, respondí. Por primera vez desde que me abandonó estoy en paz. En los meses siguientes, la fundación Nunca es tarde tomó forma. La antigua casa de la finca Los Guardianes fue completamente renovada, transformándose en un espacio acogedor para ancianos que, como yo, habían sido abandonados por sus familias. Contraté personal especializado, enfermeras, médicos, terapeutas, cocineros. Quería que fuera más que un refugio, quería que fuera un hogar. Ernesto cumplió su parte del trato, presentándose puntualmente cada lunes, trabajando en los jardines, reparando lo que se rompía, manteniendo las instalaciones. Al principio lo hacía mecánicamente, con resentimiento apenas disimulado, pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. Lo observaba interactuar con los residentes, escuchar sus historias, ocasionalmente incluso sonreír ante alguna anécdota compartida. El trabajo físico también parecía beneficiarle. Sus hombros, antes tensos por el estrés constante de los negocios, se relajaron. Su rostro recuperó color. Las ojeras desaparecieron gradualmente. Incluso su mirada cambió, menos calculadora, más presente. Un domingo de octubre, 3 meses después de que comenzara a trabajar en la fundación, recibí una visita inesperada. Estaba sentada en el porche recién construido, disfrutando del sol de la tarde, cuando un automóvil desconocido se detuvo en el camino de entrada. De él bajaron una mujer elegante que reconocí como Mariana y 2 niños pequeños, un niño y una niña, ambos con los mismos ojos grandes y expresivos que Ernesto había tenido a su edad. «Buenos días», saludó Mariana, visiblemente nerviosa. «Usted debe ser Lucrecia». «Sí», respondí, levantándome para recibirlos. «Y ustedes deben ser Mariana, Joaquín y Lucía». Los niños me miraron con curiosidad infantil, sin miedo ni prejuicios, solo la natural intriga ante alguien nuevo. «Papá nos ha hablado de ti», dijo el niño, Joaquín, dando un paso adelante con la confianza propia de los 6 años. «Dice que eres nuestra abuela y que cuentas las mejores historias del mundo». Sentí mi corazón expandirse dolorosamente en mi pecho. «¿Eso dijo?» Mariana asintió, una expresión difícil de leer en su rostro. «Ha estado diferente estos meses. Habla mucho de usted, de cuando era niño, de las cosas que le enseñó». Hizo una pausa, visiblemente incómoda. Pidió que les contara la verdad sobre lo que hizo. Y luego los niños insistieron en conocerla. «¿Quieres contarnos una historia?», preguntó Lucía, tomando mi mano sin el menor reparo. «¿De esas con princesas y dragones?». Miré esa pequeña mano en la mía, esos dedos que llevaban mi sangre, esa inocencia que no conocía aún la traición ni el abandono, y sentí algo rompiéndose y sanando simultáneamente dentro de mí. «Tengo muchas historias», respondí, arrodillándome para quedar a su altura a pesar de la protesta de mis viejas rodillas. «Historias de princesas y dragones, sí, pero también historias verdaderas. Historias sobre cómo incluso cuando todo parece perdido, siempre puede haber un nuevo comienzo». Esa tarde, sentada en el porche con mis nietos en el regazo y Mariana escuchando silenciosamente desde una silla cercana, comprendí que la verdadera redención no venía de la venganza ni del castigo, venía de la capacidad de reconstruir a partir de las ruinas, de encontrar nueva vida en los escombros de lo que se había perdido. Y mientras contaba historias a estos niños que apenas comenzaba a conocer, pensé en el extraño camino que me había llevado hasta aquí, en cómo mi hijo me había dicho: «Ahora vas a vivir donde mereces, lejos de todos», sin saber que esas palabras, destinadas a ser mi sentencia de muerte, se convertirían en la semilla de mi renacimiento.
Ernesto me llamó 45 veces cuando descubrió lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. No para él, como inicialmente había planeado, sino para la mujer débil y complaciente que yo había sido. Esa Lucrecia quedó atrás, enterrada en la tierra roja de la finca Los Guardianes, y en su lugar había surgido alguien más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Espero que mi historia les haya llegado al corazón de alguna manera. Cuando miro hacia atrás y reviso todo lo ocurrido desde aquel terrible día en que Ernesto me abandonó en aquella casa vieja, siento como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Pero no es así. Es mi vida, mi camino de dolor, renacimiento y, finalmente, redención. Nunca imaginé que a los 68 años me vería forzada a descubrir una fuerza interior que ni sabía que poseía. La vida es así, ¿verdad? Nos presenta desafíos cuando menos los esperamos, nos empuja a situaciones que parecen imposibles de superar. Muchos de ustedes que están viendo esto seguramente han enfrentado también momentos donde todo parecía perdido, donde la traición de alguien amado destrozó sus corazones. Recuerdo el terror de aquellas primeras noches en la finca Los Guardianes, sola, abandonada por mi propio hijo. ¿Cómo procesa una madre algo así? ¿Cómo aceptar que la criatura que llevaste en tu vientre, que alimentaste y criaste con todo tu amor, sería capaz de semejante crueldad? No había respuestas fáciles, solo el silencio opresivo de aquella casa abandonada y la dura realidad de mi situación. Pero fue precisamente en ese momento más oscuro cuando encontré el tesoro que lo cambiaría todo, los documentos sobre el níquel y el cobre. Fue como si el destino me ofreciera una segunda oportunidad, un camino para transformar la mayor traición de mi vida en mi mayor victoria. Y aproveché esa oportunidad con ambas manos, usando cada habilidad que adquirí en mis años como profesora para planificar meticulosamente mis acciones. La transformación de Lucrecia Vidal en Sofía Ojeda no fue solo externa, fue una metamorfosis completa de una mujer que siempre puso a los demás en primer lugar a alguien que finalmente reconoció su propio valor, de víctima a estratega, de abandonada a poderosa. Ver la desesperación en el rostro de Ernesto cuando finalmente comprendió quién era realmente Sofía Ojeda, la mujer que había metódicamente desmantelado su imperio financiero, fue un momento que jamás olvidaré. Las 45 llamadas desesperadas que hizo tratando de contactarme después de descubrir el valor de la finca donde me abandonó, cada una representaba una punzada del mismo dolor que él me infligió cuando cerró la puerta del coche y me dejó atrás. Pero lo más sorprendente para mí fue cómo mis planes de justicia acabaron transformándose en algo mayor. La Fundación Nunca es Tarde ya ha acogido a decenas de ancianos abandonados, ofreciéndoles no solo refugio, sino dignidad y propósito. Ver a Ernesto trabajando en los jardines, lentamente encontrando alguna redención a través del trabajo honesto, me hizo darme cuenta de que la verdadera victoria no estaba en destruirlo, sino en crear algo significativo a partir del dolor, y conocer a mis nietos, esos niños maravillosos que son la continuidad de mi sangre en el mundo, fue un regalo que nunca esperé recibir. Cada libro que les leo, cada sonrisa que compartimos, representa un nuevo capítulo que está siendo escrito, una historia que va más allá del ciclo de traición y venganza. Mi historia es sobre traición, sí, sobre abandono y crueldad, pero también es sobre resiliencia, sobre encontrar fuerza en los momentos más improbables, sobre transformar el dolor en propósito. Es sobre aprender que nunca es demasiado tarde para recomenzar, para reconstruir, para renacer de las cenizas como la fénix que inspiró el nombre de mi empresa. Hoy, cuando camino por los pasillos de la Fundación, cuando converso con los ancianos que han encontrado allí un nuevo hogar, cuando veo a los empleados dedicados ofreciendo no solo cuidados, sino también respeto, siento un profundo sentido de gratitud. Gratitud por el camino que recorrí, a pesar de todas sus dificultades. Gratitud por la fuerza que descubrí en mí misma. Y, quizás lo más sorprendente de todo, gratitud incluso por el abandono que desencadenó todo esto, porque la verdad es que nunca habría descubierto lo que había dentro de mí si no hubiera sido forzada a enfrentarme a lo peor. Nunca habría encontrado mi verdadera fortaleza si no hubiera sido confrontada con mi mayor fragilidad.
La casa vieja en medio del bosque, que debería haber sido mi tumba, se convirtió en la cuna de mi renacimiento. Y ahora, hablándoles directamente a ustedes que están viendo este video, quiero preguntarles, ¿cuál es su casa vieja en medio del bosque? ¿Cuál es el abandono, la traición, la pérdida que enfrentan ahora y que parece imposible de superar? ¿Qué pasaría si ustedes, como yo hice, decidieran no aceptar ese final, sino transformarlo en un nuevo comienzo? Sé que producir este video ha sido un gran esfuerzo para el equipo de Abuela Recordó. Compartir mi historia de manera tan personal y verdadera no ha sido fácil. Por eso, si mi relato tocó su corazón de alguna manera, les pido que se suscriban al canal. Cada suscripción les ayuda a continuar compartiendo historias como la mía, historias reales de personas que se enfrentaron a lo imposible y encontraron un camino hacia adelante. Además de suscribirse, por favor, dejen su me gusta en este video y sobre todo, compartan en los comentarios su propia experiencia. ¿Han enfrentado alguna vez una traición profunda? ¿Cómo la superaron? ¿Qué sucedió después? Sus comentarios no son solo números para nosotros, son conexiones reales, confirmaciones de que nuestras historias resuenan e importan. Cada comentario que dejan me permite conocer un poco de ustedes, entender cómo mi historia ha hecho eco en sus vidas. Si esta historia realmente significó algo para ustedes, consideren también ayudarnos a través del Gracias, una forma de donación que permite al equipo cubrir los costos del canal y traer más videos diarios con historias impactantes como esta. Su apoyo económico, aunque sea pequeño, hace una diferencia enorme en nuestra capacidad de continuar este trabajo, de llegar a más personas, de compartir más historias que necesitan ser contadas. Visiten también nuestros otros videos en el canal. Hay tantas historias de vida, tantos relatos emocionantes que pueden ofrecer no solo entretenimiento, sino verdaderas lecciones e inspiración para sus propios desafíos. Cada historia es única, cada camino es diferente, pero todas comparten aquella verdad fundamental sobre la resiliencia humana, sobre nuestra capacidad de superar incluso los obstáculos más devastadores. Antes de despedirme, quiero dejarles una última reflexión. Cuando mi hijo me abandonó en aquella casa vieja y me dijo, ahora vas a vivir donde te mereces, lejos de todos, no podía imaginar que sus palabras crueles acabarían siendo proféticas de una manera completamente diferente a la que pretendía. Yo realmente merecía aquel lugar, no como castigo, sino como la oportunidad que cambiaría mi vida para siempre. Y cuando me llamó desesperadamente 45 veces, ya era demasiado tarde, no para él, sino para la persona sumisa y débil que yo solía ser. Aquella Lucrecia había quedado atrás, y en su lugar estaba una mujer que finalmente comprendía su propio poder. Que mi historia sirva de inspiración para que encuentren, en sus momentos más difíciles, las semillas de su propia transformación. Recuerden siempre, nunca es tarde para recomenzar, para redescubrir su fuerza, para renacer de las cenizas de la traición y el abandono. Como el nombre de nuestra fundación dice, nunca es tarde. Gracias por ver este video. Suscríbanse, comenten, compartan y, si pueden, apoyen nuestro canal a través del Gracias. Juntos podemos seguir contando historias que necesitan ser escuchadas, historias que recuerdan a todos nosotros el poder extraordinario que existe dentro de cada persona común. Hasta el próximo video de Abuela Recordó.